Una radio para el tiempo por venir. Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber a dónde voy. Estamos recibiendo visitas aquí en De Pueblos y Caminantes. Estamos con la visita de integrantes del colectivo Habitantes del Arroyo del Pescado, que oriundas de La Plata, ¿no? Ustedes son oriundas de La Plata. Nos van a contar cómo atraviesa esta región varias jurisdicciones, ¿no? Desde La Plata y bueno, ahora nos cuentan bien cuál es toda el área que están ustedes defendiendo, preservando, conservando. Estamos con, bueno, si se presentan ustedes, integrantes del colectivo, y vamos contando cuál es el propósito de la tarea militante, comprometida que ustedes realizan con el colectivo Habitantes del Arroyo del Pescado, ¿sí? Dale. Elena. Bueno, muchas gracias, muy agradecidas de estar acá. Sí, el colectivo Habitantes del Arroyo del Pescado, así se llama nuestro colectivo, porque vivimos alrededor del Arroyo del Pescado. Y lo que en realidad nos convoca es la conservación de la cuenca del Arroyo del Pescado, que tal como estabas por decir, involucra 3 partidos, que es La Plata, Berisso y Magdalena. No quería equivocarme porque no todos tenemos claro el mapa, ¿no? Porque estamos hablando de un recorrido que no es el que nos llevan los caminos y las rutas, justamente es otro camino. Es la parte más sur de la ciudad de La Plata, por eso la cuenca tiene una parte que está en Magdalena, porque el arroyo es el arroyo más sureño de nuestra región capital. Pero bueno, como es el más sureño y es la parte menos urbanizada, es la parte menos conocida de La Plata, quizás para muchos que no van por ahí. Y bueno. O sea que si recorriéramos el arroyo, ¿por dónde nos llevaría? El arroyo comienza en la ruta 36, a la altura de Paulet. Y de ahí recorre 36 kilómetros hasta desembocar en el río de la Plata, a la altura de Berisso. Su último tramo pasa desemboca en Berisso, en el río de la Plata. Pero además hay brazos, digamos, el arroyo principal es el Arroyo del Pescado, pero hay muchos tributarios de este arroyo. Uno, el más grande, es el Cajaravilla, es el que pasa por Magdalena. Entonces, cuando hablamos de cuenca, hablamos no solo del arroyo principal, sino de sus tributarios y toda la superficie que en última instancia envía aguas o sus aguas al arroyo y desemboca en el río de la Plata. ¿Cómo? ¿Y ustedes? Me voy a presentar. Sí, correctamente, completamente, que yo todavía no he podido. No hay problema. Gracias primero por invitarnos. Yo soy Laura. Bien. Vos decías, son oriundas de La Plata. Elena sí, yo no. Yo soy ¿sí? de Quilmes. ¿Ah, sí? Nací en Quilmes, pero hace ya casi 10 años que vivo en Sicardi, y muchos y muchas de nosotros vinimos a este barrio porque nos alojó y porque ahora sí sentimos que el barrio nos adoptó y nosotros lo estamos construyendo permanentemente.
Y entonces desde el colectivo también tenemos una identidad muy fuerte en estos barrios del sur que construimos cuidando en nuestro territorio, tanto en Sicardi como en Garibaldi como en Arana, Correas. Entonces, nada, decirte eso, que no todos somos oriundos, pero que nos sentimos ya parte de este territorio. Claro, porque lo construimos, porque lo habitamos y porque lo defendemos. Y ustedes comenzaron a encontrarse en tiempos de pandemia, ¿no? Sí, en el año 2021 hicimos el primer festival, ¿no? En el año 2021 se hizo el primer festival que inicialmente lo hicimos, bueno, lo seguimos haciendo en un almacén, en un viejo almacén de Correas, que lo hacemos una vez por año, pero que no es lo único que hacemos. Y sí, nos empezamos a encontrar en pandemia y empezamos a hacer distintas actividades. Claro, como dice Laura, nuestro primer evento como fuerte fue ese primer festival. Eso fue lo que hizo que luego siguiéramos juntándonos después del festival para seguir organizando cosas, y ahí se fue empezando a conformar el colectivo, porque en ese momento todavía no éramos colectivo Habitantes del Arroyo del Pescado, sino que éramos un grupo de vecinos y vecinas que quisimos hacer un festival. Ya veníamos movilizados, sensibilizados por la problemática, y queríamos justamente mostrar cuál era la problemática. La problemática que tiene distintas dimensiones, distintas facetas, ¿no? Cuéntanos cuáles son las características de la zona, ambientales y poblacionales, ¿no? Porque uno va de la mano del otro. Nosotros justamente vivimos en el sur de la ciudad de La Plata, o sea, una parte de la cuenca del Arroyo El Pescado, y lo que nos empieza a convocar es la problemática que tiene que ver con el crecimiento urbano, el crecimiento de la urbanización por sobre ya los humedales. ¿Esto qué quiere decir? Sobre la llanura de inundación del Arroyo El Pescado. De hecho, hoy por hoy la urbanización llega a 800 metros. Uno se para en las últimas casas que están construidas y ve el arroyo. Pero bueno, la cuenca en sí ocupa una extensión muchísimo mayor, y entonces, bueno, a lo largo de nuestro recorrido fuimos involucrándonos con otras problemáticas que por ahí no eran exactamente esas. Sí, nosotros además de pensar en proteger o cuidar o trabajar con el tema ambiental, digamos, desde el punto de vista ecológico, también pensamos en, bueno, cómo la urbanización avanza sobre, por ejemplo, la inundación o cómo provoca esta cuestión de la inundación, pero sobre todo pensamos en qué lenguaje podemos utilizar para sensibilizar, para que la lucha sea más colectiva, para que se incorporen muchos vecinos y vecinas que a lo mejor no son ni biólogos ni científicos, y entonces cómo defender, cómo habitar ese territorio cuidándolo desde diversos lenguajes. Entonces a partir de ahí empezamos a pensar de qué manera cuidamos, defendemos y trabajamos estas problemáticas. Y entonces no es solo y exclusivamente la problemática ambiental desde el lenguaje científico o biológico, por decírtelo de alguna manera, sino que lo trabajamos desde lo artístico, desde un lenguaje más amplio que involucre, lúdico. Y también es porque es una manera de mostrar que el arroyo no es solamente un paisaje natural o una biodiversidad que conservar, sino también todo lo que genera ese arroyo en lo cultural, en el territorio, las personas que lo habitan y lo que las personas hacen gracias a que viven en ese arroyo. Quiero decir, todo el movimiento artístico que genera ese territorio es lo que nosotras también nosotros queremos mostrar. Si el arroyo está en peligro, también está en peligro las canciones que se hacen en función del arroyo, las cerámicas que se hacen con la arcilla del arroyo, los encuentros que se hacen en el arroyo, no sé, hasta la pesca que se lo recreativo, todo eso es lo que también mostramos. El arroyo no es solamente un paisaje natural para nosotros. Sí, un poco pensar el territorio desde este lugar de territorio habitado, dinámico, situado, o sea, no es un espacio geográfico, ¿no? Y eso implica que nosotros vivimos ahí cotidianamente haciendo un montón de cosas que si el arroyo desapareciera, esas cosas que hacemos también desaparecerían porque son parte de lo que yo te decía hoy como nuestra identidad, digamos. Entonces, en este festival, por decirte alguna de las actividades que nosotros hacemos, porque hacemos muchas, se refleja eso, la vida cotidiana nuestra ahí produciendo lo que cada uno y una de nosotras
hacemos, digamos, que no es solamente defenderlo desde el punto de vista de lo ecológico, entre comillas. Sí, a mí me gustaría que así crudamente ustedes plantearan cuáles son los riesgos que están atravesando a esa región, para que no se vea solamente con la conservación, qué es lo que está, además de que la edificación va llegando tan cerca, todos los otros riesgos, peligros, yo creo que son ciertos, que no son solamente posibles, sino que realmente son muy, muy concretos. Los riesgos son muchas más sabiendo que es la última región que puede quedar hacia el sur, que en este momento está sin ningún tipo de protección, digamos, ¿no? A nivel oficial. Que hay zonas que han sido declaradas reservas naturales al norte de la provincia, pero que esta zona está totalmente desguarnecida, ¿no? De alguna manera. Sí, nosotras tenemos, así como para responder esa pregunta, voy a empezar para mí por lo más importante, que es la cuestión cultural. ¿Por qué? Porque el arroyo El Pescado es uno de los tantos arroyos de llanura que desembocan en el Río de la Plata, claro, desde el AMBA hasta más allá de Magdalena. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que del AMBA hasta el arroyo El Pescado, todos los arroyos han sido urbanizados. ¿Qué quiere decir? Que en la ciudad de La Plata, por lo que tenemos más cerca, pero en el AMBA, en Capital Federal, la ciudad está construida arriba de los arroyos. Sí. Los arroyos están invisibilizados y son sitios donde se descargan las aguas de la ciudad, donde van ahí las aguas residuales, todo desemboca ahí. Cuando uno ve una boca calle, todas esas aguas en realidad terminan en algún punto conectadas y yendo al Río de la Plata por arroyos, por tubos. Entonces, hay una cuestión cultural de no valorar un arroyo porque ni siquiera los vemos en la urbanización, no sabemos ni siquiera cómo eran, ni cómo se llaman, ni nada. Entonces, el arroyo El Pescado es la oportunidad para decir, así como así esta llanura de inundación, esta biodiversidad que tiene, así eran los demás. Tenemos la oportunidad de habitarlo de otra forma, y evitar que ese arroyo se siga manteniendo con sus ecosistemas naturales, entre ellos los humedales que tiene y los servicios y todas las cosas que pasan ahí. Por otro lado, la presión que hoy tiene el arroyo es la urbanización que está creciendo muy sobre el margen del arroyo, el cinturón hortícola platense que usa agroquímicos, en la parte de la cuenca alta del arroyo, que eso es una problemática real y todos esos químicos terminan en el arroyo. Y por el otro lado, esta falta de planificación y de visibilización y de valoración. Entonces, nuestro colectivo de alguna forma quiere o busca que se conozca, que se vea, que se entienda como en relación a los demás. Claro, que se tome conciencia. Sí, y además, perdóname, hay algo que vos planteabas recién, que esta cuestión de la protección y la desprotección, y también la igualdad y la desigualdad, porque nosotros, por ejemplo, ahora estamos presentando un petitorio donde estamos proponiendo que se declare parque provincial, porque lo que nos parece básicamente es que todos los sures, digamos, los barrios de los sures, no tenemos parques recreativos o zonas recreativas protegidas, cuidadas, en detrimento, digamos, o en comparación con el norte. Yo no me acuerdo exactamente los datos. Son como 16.000 hectáreas de espacios verdes recreativos y de reservas en la parte norte de la región capital, todo lo que es Parque Pereira, Parque Ecológico, Reserva de Punta Lara, todas esas áreas protegidas de reservas recreativas públicos en toda la parte sur de la región capital no la tenemos. Nuestros espacios verdes que tenemos en nuestra zona son espacios privados. Pero eso les iba a preguntar, ¿esos terrenos que originalmente eran fiscales? Los terrenos que ahora están linderos, digamos. Las llanuras de inundación son públicas. Eso es lo que pasa, que para ver qué es lo público y qué es lo privado debería delimitarse la línea de ribera, y la línea de ribera en esas zonas no están delimitadas y se han urbanizado.
se han loteado, están parcelados. Si uno mira en Cartoarba, ve hasta el arroyo mismo lleno de parcelas. Bueno, eso es. Esa es la realidad. ¿Y cuánto hace que han hecho este petitorio? ¿Cuánto hace que lo han presentado? ¿Qué vía tiene legal? Exacta. Bueno, nosotros venimos juntando firmas ya desde hace más de 2 años, 2 años creo, que venimos juntando firmas en todos los lugares donde nos presentamos y también en los festivales. La comunidad nos acompañó muchísimo, juntamos muchas firmas y ahora estamos presentándolo en distintas instancias, digamos, lo llevamos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores de la provincia, a la Gobernación. Nos firmaron ya los intendentes de los 3 distritos. Los presentamos en los 3 municipios de la cuenca. Y tenemos ya el apoyo de los 3 intendentes y ahora estamos en instancias de pedir la posibilidad de armar un foro de debate en las distintas cámaras, como para que no solo podamos participar. Hicimos un gran proyecto escrito, es un proyecto con mucho fundamento acá de los compañeros y compañeras. Porque el colectivo tiene varios, es muy amplio. Sí. Y multidisciplinario además. Sí. Bueno, en principio, digamos, esa escritura que fue colectiva, porque todo lo que hacemos es bastante pensado desde lo colectivo y desde la horizontalidad y la construcción del conocimiento con lo que cada una y cada uno va aportando. Lo trabajamos mucho y a partir de trabajarlo mucho lo pudimos presentar y bueno, y ahora está en esto, digamos, como presentado en las distintas cámaras a la espera de poder conformar un foro de debate donde podamos invitar incluso a otras personas que no son parte del colectivo, pero que sí, nosotros venimos trabajando mucho en red con otras grupalidades, con proyectos de extensión de distintas universidades, con gente que se acerca porque está interesada. Han venido muchas escuelas y muchas universidades a visitar el arroyo y entonces, bueno, es importante que justamente ese debate se haga público para que la política que en tal caso se genere y se pueda garantizar como derecho, ¿no? En el que podamos... Les hago una propuesta. ¿Tenemos un ratito más para seguir charlando? Le estamos haciendo un homenaje musical a un gran compositor que justamente abrevó en la naturaleza que lo rodeaba, hijo de Paysandú, en Uruguay, y que justamente le cantó a los ríos, como al río Uruguay, al río de los pájaros. Y quisiéramos escuchar un tema con ustedes, abrir una rueda de mate para seguir charlando, porque nos interesa mucho esas estrategias desde el arte, desde el juego, que ustedes ponen en marcha para llegar a todas las edades, sin distinción, sin diferencia de edades, y que es el modo en que los conocimos hace un año atrás en uno de los festivales que han hecho en Arroyo Pescado. Y que charlemos de esas estrategias. ¿Qué les parece en un ratito? ¿Cómo no? Vamos a escuchar un tema que es uno de los más versionados, más conocidos, de Aníbal Zampayo, y lo vamos a escuchar en su propia versión, la del autor, Garzas Viajeras. ¿Sí? Garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores, que distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores, que distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes.
el sol el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro y al volver, buchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Buchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Hay fiesta arriba ya en la loma del Palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón, y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Ya ve paisano, yo he ido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes. Seguimos en De Pueblos y Caminantes. Nos acompaña FM La Propaladora desde el oeste de la ciudad de Neuquén y www.mochilerosradio.com desde la provincia de Córdoba con sus transmisiones digitales. Les invitamos a acompañarnos en este segundo tramo de Pueblos y Caminantes y, si lo desean, comunicarnos a través del WhatsApp 221-619-0382 para comentar, para disentir, para construir propuestas. Aquí estamos y esperamos su comunicación junto con las compañeras Elena y Laura del colectivo Habitantes del Arroyo El Pescado, que nos están contando acerca de su experiencia colectiva, como fuertemente comunitaria, en lo cual hay una construcción de conocimiento colectivo. Encontrarse ante descubrir diferentes dimensiones de ese sitio que habitan, que no solamente ocupan, sino lo habitan en todo el sentido, en todos los sentidos, y que supondrá también una transformación de ustedes mismos. Y esto lo pregunto en relación a si implica un cambio de visión de mundo, un cambio de paradigma también, en los que componen este colectivo y en todos los que, supongo que yo lo imagino como círculos concéntricos, como tirar una piedra al agua, hablando del arroyo del pescado, y que se vayan abriendo círculos infinitos, ¿no? En cada uno de ustedes. ¿Qué cambio significa un cambio de paradigma? Mira, yo creo que totalmente. Una de las cosas que decías un rato tenía que ver con esto de lo invisible que están los demás arroyos en la ciudad de La Plata y lo visible que está, y cómo eso va interpelando también nuestras formas de vivir. Por ejemplo, nosotros no tenemos cloacas en esa zona. Entonces, empezar a entender que todo lo que es aguas residuales, a dónde van, o el agua de lluvia, las zanjas que hay en la calle, a dónde van, dónde terminan en el arroyo. Entonces, ¿cómo podría ser qué he hecho a la zanja para que lo que termine en el arroyo? Hay toda una forma de vida que uno empieza a asociar con el arroyo y con todo ese paisaje que hay alrededor, y de repente aparece una garza, y de repente aparece digamos, un pato en la pileta del vecino, cosas que pasan y que van interpelando también nuestra forma de vivir y en todo nuestro hacer, y que tiene que ver con esa transformación cultural que da el paisaje mismo. O sea, a través de esa interpelación también uno se va transformando, y lo que nosotros buscamos es poder interpelarnos para buscar nuevas formas de habitar ese territorio de una manera mucho más conectada con la naturaleza y que proteja ese territorio para nosotros, para nuestras generaciones futuras, y para justamente hacer que eso siga existiendo. Qué fuerte eso, ¿no? Es como un cimbreante, digamos, ¿no? Te modifica. Y también esto que vos decías de construcción de conocimiento compartido,
o colectivo y compartido, que lo que va haciendo es que cada uno de nosotras y nosotres vayamos aprendiendo del otro y del otra, porque, Claro. por ejemplo, hacer una casa con construcción tradicional implica que el arquitecto que te la hace o la persona que te ayuda a hacerla, maestro mayor de obras o albañil, no sabe sobre el arroyo y cuestiones específicas de ese territorio. Entonces, de pronto, las casas se hacen sin planificación y eso va afectando el modo de vida de todos y nosotros vamos aprendiendo a que también nuestra tarea sea educativa. No porque vayamos a modificar a lo mejor todo un barrio y toda una construcción, pero sí un montón de gente va aprendiendo que a lo mejor tener un biodigestor es mejor que tener pozos ciegos, suponte. Entonces, eso va implicando una apropiación del conocimiento que lo vamos haciendo colectivamente. Y en el caso de ustedes se ha dado experiencias de construcción ecológicas, ¿no? De Ah, sí, vivienda sí. ecológica. Sí, sí, en el colectivo Habitantes hay muchas formas de habitar el territorio y también de transformación en ese andar y de aprendizaje, porque sí, es realmente, uno va ahí a ese territorio y pasan cosas y ese pasar cosas interpela y uno hace que, a muchos, ¿no? A otros no, pero que uno trate de ver cómo ese paisaje puede seguir estando. Hace poquito en el diario Página 12 se publicó una nota con el colectivo. En esa nota estaba Elena Zagade también, una de las voceras en ese momento. Y en esa nota, aparecida el 30 de julio de este año, hace muy poquito, se refieren al haber encarnado el paradigma del buen vivir. Y nos gustaría que nosotros, que estamos siempre tratando de conocer cómo van creciendo estas visiones que son propias de nuestra América, que son genuinas de la Via Yala, y cómo se van tomando otras formas a lo largo y a lo ancho de este territorio. ¿Cómo ustedes vivencian el buen vivir? Bueno, primero creo que todos y todas vamos aprendiendo a sentirnos parte, a no sentir que la naturaleza es una cosa, sino que somos parte, ¿no? Y en ese ser parte convivimos con la naturaleza, convivimos con los pastos, convivimos con los animales, convivimos con los árboles, y no son una cosa de la que nosotros podamos apropiarnos. Y después creo que en el colectivo particularmente lo que nos define también es el cuidado comunitario, responsable, amoroso, de nosotros mismos, de nosotras mismas, de nuestros vecinos y del territorio, entendiendo que eso es lo que nos da una vida más saludable, digamos, ¿no? Un modo de vida distinto. Pensaba un poco en esto del lenguaje artístico o de lo artístico, no exclusivamente como artistas, digamos, porque en el colectivo y también con otros vecinos y vecinas con los que nos vamos poniendo a trabajar juntos, no hay solo artistas, digamos, pero sí esto de, bueno, algunos lo dibujamos, otros lo cantamos, otros lo modelamos, otros lo bailamos, otros jugamos en el arroyo, y eso es un modo de sentir este buen vivir, pensando en primer lugar en cuidar el territorio como algo de lo que somos parte, que no es algo separado de nosotros. Y tiene que ver seguramente con estas diferencias que planteaba Elena sobre el conservar y el preservar. Claro, sí, hay una diferencia entre esos dos términos, que preservar y conservar, que para nosotros es importante, porque preservar es una vieja concepción de la conservación, donde las reservas naturales se hacían como separadas del resto de la humanidad, entonces esto se separa de lo otro, entonces la humanidad vive acá y en la otra parte la preservo, la intocable. Y bueno, eso termina siendo luego también un pequeño espacio donde alrededor pasan un montón de cosas que tampoco ayudan a esa conservación. Eso se transforma en una isla, en definitiva, y Entonces, no cambia el modo de vida. Ni exacto. Y conservar tiene que ver con buscar nuevas formas de habitar ese territorio de una manera responsable, de una manera responsable para con la naturaleza y para con nosotros mismos. Y más que
el buen vivir, que bueno, esto para mí es una concepción que me excede a mi forma, yo no le pongo esa palabra cotidianamente. Lo que me parece que el colectivo busca es empezar, ahora que tenemos la oportunidad con un arroyo que todavía conserva sus ecosistemas naturales, bueno, ¿cómo lo vamos a habitar de diferente forma del resto de los arroyos para que este arroyo siga siendo lo que es ahora? ¿Cómo vamos a producir alrededor de ese arroyo? No solamente habitar desde lo urbano, desde las casas, sino también desde todo lo productivo, el cinturón hortícola, la ganadería, la pesca que hay alrededor del arroyo, toda la parte turística, la parte recreativa. ¿Cómo vamos a habitar ese arroyo? ¿Cómo podemos habitar ese arroyo de esa forma sin perderlo? Y sin dañar a las distintas especies entre sí, porque allí, por lo que ustedes dijeron hasta ahora, también el ser humano está siendo dañado si no se está abriendo a pensar ese hábitat, ¿no? Y también se está recortando en su capacidad de pensarse como otro ser viviente, ¿no? Se está recortando, se está minimizando en ese sentido, se está reduciendo. Lo estamos acá en la ciudad. Y en ese sentido, la reserva que nosotros estamos haciendo, el petitorio, tiene que ver con un tipo de reserva en el que tiene diferentes usos para justamente no sea una reserva en la que la gente no pueda ir a usarla, a estar en la recreación. Incluso hay posibilidad de tener usos sustentables dentro de la reserva. Y por supuesto que el paisaje protegido, que es una superficie mucho más amplia que lo que nosotros pedimos como reserva, también siga siendo paisaje protegido. Hay varios humedales, ¿no?, en la zona. Todo lo que son llanuras de inundación de los arroyos son humedales. Claro. Pero además, en la parte de los pastizales, en las partes más altas de la cuenca, también hay pequeñas cubetas, como si fueran lagunas, depresiones, que también funcionan como humedales en distintas zonas. Está teniendo mucha repercusión esta zona, no solamente por tantas familias que se han mudado para aquella zona de Sicardi, Garibaldi, sino por la difusión que ustedes hacen, por la presencia y por los medios periodísticos. Acá en Futura han estado varias veces, han hecho notas, pero aparte porque vecinos e integrantes activos del colectivo también llevan este planteo a los medios, a los espacios donde trabajan. Entonces, esto de llevar y no disociarse y llevar este compromiso a todos los lugares donde convivo es una forma también de hablar de lo público y del bien público en esta época de tanta hostilidad, de tanta privatización, de tanta deshumanización. Pero vayamos y ya en esta última caminar que estamos realizando juntos, cuéntenos de las estrategias lúdicas que han creado y que son interesantes, por lo que vi, para todas las edades, no solamente para las niñeces. Sí, porque además somos habitantes todes. Me ocurría leerte, que lo trajimos nosotros en el tercer festival, porque vamos como cambiándolas a medida que va avanzando el movimiento, digamos, van apareciendo sentires, pensamientos, construcciones que van haciendo que escribamos sobre nosotros mismos. Y en el tercer festival habíamos hecho un manifiesto que se llamó Manifiesto Anfibio, donde escribimos por qué nos identificábamos con este ser habitantes del arroyo. En principio, nosotros ese nombre lo tomamos de una compañera nuestra que es artista plástica, además de bióloga, y que ella en su hacer con arcilla del arroyo había hecho la representación de los habitantes no humanos en arcilla, y ella lo había denominado así. Y bueno, nosotros tomamos ese nombre, Mana nos habilitó ese nombre, y en ese momento escribimos: como junco, paja brava y coipo, integramos este paisaje formando parte del gran cuerpo de agua que compone la cuenca del arroyo El Pescado. Nos reúne el amor por nuestro territorio y la acción creativa para defenderlo. Por eso lo cantamos, recitamos y jugamos, lo modelamos y estampamos en festivales, escuelas y otros espacios de encuentro donde sentimos que así lo abrazamos. Esto es muy cortito, pero no es todo el manifiesto, es un extracto de ese manifiesto que leímos en el tercer festival. Pero
Sí, digamos, como parte de las estrategias está esto que te decimos ahí, que tiene que ver con jugar. Elena y su compañero hicieron un juego muy hermoso sobre el arroyo, que lo hemos llevado a proyectos de extensión de personas mayores de la Universidad de La Plata, los scouts, bueno, escuelas. Es un juego muy, muy hermoso. Y después todo lo que vinimos haciendo, las caminatas aguas arriba, hicimos una exposición en Ruda, una exposición, una intervención, una perfo, una muestra muy hermosa colectiva, donde trajimos el arroyo a la ciudad. Entonces fue auditiva, visual, con música, con experimentar sensorialmente el humedal. Bueno, todo lo que vamos caminando y haciendo lo pensamos así, desde lo artístico, desde que las personas puedan vivenciar el arroyo en todo su, a través de todos los sentidos, digamos, no solo del conocimiento compartido y académico, por decírtelo de alguna manera, que también está, sino, bueno, esto, ¿no? Poder escuchar una canción del arroyo, poder meterse incluso en las aguas del arroyo. Estamos conversando con Laura Lobato y con Elena Saade, integrantes del colectivo Habitantes del Arroyo El Pescado. Yo quiero que cuenten puntualmente cómo es ese juego. ¿El juego del arroyo el pescado? Sí, arriba de una mesa enorme, Sí, despliegue. enorme. El juego Un del arroyo el tablero. pescado está pensado para ser como transformado en función de quién esté jugando. Puede ¿sí? de repente estar 5 personas jugando, incorporarse otras 20 y el juego se adapta y podemos hacer una versión corta de media hora o una versión de 2 horas, que es la completa. Bien interactivo. Bien interactivo, no hay... es un juego colectivo, justamente nosotros representamos a... somos habitantes del arroyo El Pescado dentro del juego. El juego, el tablero es una imagen, un fragmento del arroyo El Pescado a la altura del puente que va a Correas. Y es una imagen satelital, con lo cual uno puede visualizar ahí el espacio real del territorio. Y al principio uno tiene en ese tablero la parte que los biólogos les decimos la parte abiótica, la parte del agua, la parte del suelo, la parte del aire. Ese es el territorio abiótico, la parte que constituye y que da sostén a la biodiversidad, por eso es tan importante. Entonces las cartas empiezan a conformar la parte biótica, la parte de fauna, flora, la parte que tiene que ver con los caracoles, las lombrices. Entonces vamos conformando ese ecosistema, Claro, de poquito, claro. vamos enriqueciendo ese ecosistema a través de interacciones, Claro. interacciones que se van tejiendo no solamente entre la fauna y la flora, sino también con ese sustrato, con el suelo, con el agua, que es lo que parece que no está, pero es lo que sostiene todo eso. Y lo vamos apareciendo, va cobrando vida a medida que lo contás. Y bueno, y ¿No? ahí empiezan a aparecer cosas. Una vez que Claro. tenemos conformado ese ecosistema prístino, como yo decía en la nota, digamos, natural, empiezan a pasar cosas. Y eso es lo que genera los debates y las charlas y todo lo Claro. que Y los saberes nosotros que cada uno queremos. trae, Sí, ¿no? porque Las además a partir de preguntas. las decisiones que vas Claro. tomando, también, bueno, avanza la organización para defender esto o Ah. no, o sea, tiene todo un camino que va Sí. mostrando qué pasa cuando la gente se organiza colectivamente para defender esto. qué Aparece pasa la con- realidad en el juego y ahí entonces interpela desde ahí, porque interpela en cuanto que todo lo que pasa en el juego es la realidad y ocurre en el lugar donde realmente está Y va a ocurriendo. ser diferente en cada lugar. Y quién es entonces, bueno. Claro. Chicas, muchas gracias por su visita. Si quieren contar algo de lo que vaya a suceder pronto, que hayan planificado para esta segunda parte de 2025, cuéntenla ahora. Y estamos por preparar una caminata nueva sonora. Ujú. Hasta ahí podríamos, para octubre. Entonces ya lo sabremos en su momento y acá lo Sí, comentaremos. lo estamos ¿Qué les como parece? Sí, sí, organizando. una Gracias. caminata Qué sonora. sugerente, sumamente sugestivo y bueno,
Sí, Van a además con aparecer la también particularidad tantas- siempre que invitamos a participar de esas caminatas es que después la producción de lo vivido ahí es producción colectiva, más Claro. allá de los habitantes y habitantes del arroyo. O sea, imprevisible. Todas las personas que participan luego son autores y autoras de eso Claro. que se produce, digamos. Ujú. Y lo Entonces, llevamos con nosotros. ujú, después, sí. ujú. Muchas gracias por Gracias a estar. vos. Gracias, gracias por todo invitarnos. ese tiempo que se tomaron y favor. seguimos en Radio Futura siempre abiertos a todas las propuestas que el colectivo nos haga llegar. Queremos siempre escuchar, estar en este intercambio tan bonito que hemos tenido. Gracias Muchas por todo. gracias a vos. Gracias. Gracias por todo el compromiso. que Gracias de ustedes parte del son- colectivo Sí, en sí, su sí, totalidad. Y a ellos Compañeras y nuestro compañeros. agradecimiento. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos y caminantes.